y quien no está colaborando es usted, hasta el punto que en la justificación de no designar ciertas empresas, en las propias peticiones de comparecencias de UPN se pide que comparezcan algunos responsables de empresas. Y no solamente eso, en los emails sí recibidos del gobierno, bien de la propia presidenta o bien de la consejera, en los asuntos de los emails pone a qué empresa se refiere. Por lo tanto, o a usted le han informado y le han asesorado muy mal, o es usted quien no está colaborando con esta comisión. Y como ha hecho un juicio de valor en relación al comportamiento de la señora Idoia Nieves, quiero que quede la constancia de este grupo de que considera que es usted quien no está colaborando correctamente, según el artículo 105.3, con esta comisión. Porque claro, si no puede quedar la sensación contraria. A partir de ahí, en el asunto que más me interesa en relación a usted, que es la decisión de no devolución, la no devolución del IVA, ¿a cuántas empresas afectaba? El número de empresas, no le digo nombres, que me va a decir que no se puede. ¿A cuánto número de empresas? No lo sé, es un dato que tiene Hacienda Tributaria y yo no lo sé. ¿Me quiere decir usted que, siendo usted la responsable de devoluciones de IVA, tomando esta decisión, usted no sabe a cuántas empresas Navarra afectaba el retraso de la devolución? No soy la responsable de las devoluciones de IVA. ¿Me quiere decir usted que en todas esas reuniones en las que participó con toda la plana mayor del departamento, con la propia presidenta, en ningún momento se puso encima de la mesa? No le pido la relación nominal, le digo un número. Fueron 8, 28, 108, 800. Eso me lo puede decir. A ver, eso me lo puede decir. En ese momento, bajo las competencias que tenía en ese momento mi dirección general, el cálculo que tengo que hacer yo del impacto de las no devoluciones es en el impacto de la regularización de los ajustes fiscales al año siguiente. O sea, yo no tengo el número de empresas. Pero vamos a ver, al final se optó por una decisión que era retrasar esos 2 meses a todos aquellos contribuyentes a los cuales se le tenía que devolver por encima de 50.000 euros. ¿Cuántos eran? No lo sé. ¿Que no lo sabe? Por lo tanto, ¿sabe cómo reaccionaron esos contribuyentes a los cuales no se le devolvió? No lo sé. No sabe cómo reaccionaron los contribuyentes. No sabe que hubo montones de llamadas de teléfono quejándose por no recibir la devolución en el plazo establecido. No sé qué número de llamadas se recibió. No digo el número, me refiero al hecho en sí de cómo interiorizaron las empresas, los contribuyentes, la decisión de no devolución dentro del plazo. No sabe cómo reaccionar. No me consta. Pues sí que estamos bien. Por lo tanto, si le digo si estaban de acuerdo o no, pues me va a decir que tampoco le consta el hecho de si estaban. Claro, es que la señora Nieves sí nos dijo que hubo infinidad de quejas que se concretaron en un gran número de llamadas de teléfono a la agencia tributaria diciendo a ver por qué no estaban recibiendo las devoluciones en el plazo establecido. Eso es un hecho que tiene una repercusión en los ámbitos también en los que usted está y en la propia consejería. Me parece una evidencia que decir que no se conoce, cuando usted tiene la obligación de decir aquello que conozca, sea de su competencia o no, pues no me parece una buena línea, ¿no? Claro, usted se ha atrevido a hablar incluso de efectos positivos de toda esta decisión, de efectos positivos. Claro, cuando valora los efectos positivos, tienen en cuenta, por ejemplo, los efectos que en la necesaria reactivación económica no tiene el hecho de la pérdida de liquidez de esas empresas en cuanto a abordar su día a día. Eso tiene unas consecuencias. Esas consecuencias están valoradas dentro del equilibrio entre lo que se puede considerar balance final positivo y balance final negativo. En esos informes, al final de lo que se habla, ese efecto neto negativo, neto económico, que es nulo, lo que se está valorando es el impacto en las cuentas públicas. Y el impacto en las cuentas públicas, al final, deriva en el gasto público que se hace en los ciudadanos, en las empresas y en la sociedad en general. Sí, pero, por ejemplo, le va a poner un ejemplo. Cuando vinieron aquí las empresas, vamos a hablar de la construcción, que rehabilitan viviendas, decía que por cada millón de inversión se podía calcular que la repercusión a efectos de fiscales para la administración era altísima. Me da igual que pongamos
un 30 o un 60 de devolución. La no puesta en liquidez para las empresas de decenas de millones de euros tendrá el impacto contrario, ¿no? O sea, tendrá efectos, pero yo no tengo los datos. O sea, entonces, ¿cómo puede decir, si no tiene los datos de los impactos negativos que tienen la caída de la recaudación, la no puesta en circulación de esas decenas de millones, cómo puede afirmar que hay un balance global positivo desde el punto de vista del interés público si hemos dejado de recaudar X, sea el 20, el 30, el 40%, por vía de nuevos ingresos por la no puesta en circulación de esos millones de euros? De lo que se habla es de un efecto neto económico nulo. Yo desde mi dirección general lo que valoro es el impacto global, o sea, el efecto económico desde el punto de vista macroeconómico. No meto las cuestiones microeconómicas de cada empresa, de cada sector, sería otro análisis. Sí, pero está rebatiendo los valoraciones de esos impactos que hace la agencia tributaria, y usted las está rebatiendo con una valoración contraria, diciendo que frente a las valoraciones que hace la agencia tributaria de pérdida de interés en cuanto a la recaudación, usted está intentando rebatir eso con unos informes que dicen que es nulo o incluso positivo ligeramente. Entonces, para no tener esos datos, usted ¿se ha atrevido mucho a la hora de rebatir los informes de la agencia tributaria? Yo no estoy rebatiendo ningún informe. Yo lo que estoy haciendo es, con un informe que tiene unos datos macro o globales, cuál es el impacto neto económico. A eso me he limitado. No me he limitado a rebatir ningún otro informe, porque además no conozco ningún otro informe. Ya. Usted ha intentado justificar de alguna forma, desde el punto de vista del puesto que ocupa, toda esta situación de retrasos de IVA, cumplimientos de déficit, en base a que ha habido una inmensa, podríamos decir, caída de la capacidad de recaudación de los ingresos de esta comunidad, sobre todo en el tema del IVA. ¿Y por qué? Le pregunto, ¿por qué Navarra ha tenido una mayor caída de IVA incluso que el resto del Estado, a pesar incluso de la propia subida del IVA? ¿No tiene eso algo que ver con la política económica que desde el departamento se está llevando? Vamos a ver, yo creo que en la caída que les he explicado en la recaudación total por IVA, hay caídas en las propias estimaciones de Hacienda Tributaria que tienen que ver con, de hecho, hicimos un informe en el año 2012, el 15 de noviembre, que lo tienen ustedes. En ese informe se valora a qué se debe la caída en la recaudación. Se está valorando. Y ahí se explica, lo tienen en ese informe, hay cinco conceptos, y uno de los conceptos es, por un lado, por una caída de la actividad económica, en ese momento del 8,6%. Otra cuestión, por mayores devoluciones que se habían hecho durante ese año a los contribuyentes, eso impacta en un 5,68%, porque también en el año 2012 se pagaron devoluciones atrasadas del año 2011, el importe era 28,5 millones de euros, porque hubo un menor ajuste con el Estado, en esos ajustes fiscales con el Estado, básicamente porque hubo una menor recaudación por parte del Estado, y eso también nos afecta a los ajustes que recibimos del Estado. Y en último lugar, porque ya en el año 2012 hubo un cambio en el sistema de comercialización de la exportación de vehículos que también incidió en la recaudación de ese año. Por lo cual, esa era un poco la valoración que teníamos de lo que estaba pasando en la recaudación en el año 2012. Muy bien, esa es la explicación técnica, pero yo no le preguntaba eso. Yo le preguntaba si usted considera, y dado que tiene un cargo de suficientemente responsabilidad y además, como ha desgranado, están en ámbitos de decisión muy importantes de la economía de esta comunidad, lo que le quería preguntar es si usted no considera que un elemento básico en momentos de crisis, como es la reactivación económica, y que cada millón que se pone en circulación de inversión, sea pública y privada, tiene una repercusión directa sobre un incremento de los ingresos públicos, si con la medida que estaban tomando no estaban poniendo más palos en la rueda, y que esa caída que usted ha puesto en el centro para justificar todas las decisiones posteriores no la estaban alimentando ustedes mismos.
A eso es lo que me refiero. Si no considera que retirar dinero de circulación y de inversión, sea pública o privada, no hace sino poner más obstáculos a la reactivación económica y, por lo tanto, a la caída del ingreso público, y que además en Navarra la caída del IVA ha sobrepasado con amplitud a la propia caída en el resto del Estado. Ese era todo y no tengo nada más que preguntarle. Muchas gracias, señor Jiménez Hervás. Señor Martín, por el Grupo Popular, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Darle las gracias a María Jesús Valdemoros y a la persona que la acompaña por el informe. Y la verdad es que cuando llega el turno de este parlamentario ya prácticamente se han puesto sobre la mesa prácticamente todas las cuestiones. Se han analizado los informes.